en el libro de Marcos, capítulo 30. 12:30. Gloria a su nombre. Cuando lo tengan, díganlo amén, y lo vamos a leer de esta manera. Gloria a Dios. El libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice de esta manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De ahí voy a leer el 34, que es nuestro versículo base. Jesús entonces, viendo que había respondido, sabiamente le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Señor, nos has dado la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, compartiendo tu palabra, tu verdad y tu justicia. Señor, gracias porque hoy nos vas a ayudar. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra, Señor, va a ser expuesta, que sea de bendición, Señor, para nuestros hermanos, que ha sido de bendición para mi vida, Señor. Gracias. Que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Es el que nos va a guiar a la verdad y a la justicia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Gloria a Dios. Dígale a su hermano que está a un lado: quiero ser parte del reino de Dios. Quiero ser parte del reino de Dios. Es nuestro tema de hoy. Quiero ser parte del reino de Dios. Aleluya. ¿Qué es un reino? Bueno, un reino, hermanos, terrenal, es un territorio, un estado o un país, amén, donde gobierna un rey, una reina, un presidente, amén, donde tiene autoridad por ciertas personas, amén, y por cierto territorio también. En esta hermosa historia, en el libro de Marcos que estábamos leyendo, capítulo 12, del 30, pero el 29, el 28 voy a leer, dice ahí: acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que le había respondido bien, preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor Jesucristo, cuando estaba predicando, enseñando en aquel tiempo, se acercó a este escriba y le hace una pregunta. Ya había escuchado muchas, pero él estaba atento y le hizo una pregunta: maestro, quiero hacerte una pregunta a este escriba. Y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. De ahí le da la siguiente respuesta: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el 31 le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahora el escriba responde. Entonces dice el escriba, dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, el mandamiento con toda su alma y con todas tus fuerzas, amar al prójimo como a sí mismo, es mayor que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces ahí cuando el Señor en 34 le da una respuesta muy que hoy también el Señor va a hablar a nuestras vidas. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo estamos hoy, hermanos? ¿Cómo estamos lejos del reino de Dios, cerca del reino de Dios o adentro del reino de Dios?
Hay muchos tipos de reinos, pero hoy lo que vamos a hablar es del reino de Dios, un reino espiritual y el reino de las tinieblas. Amén. Hay dos reinos. Aquí, hermano, en la tierra hay dos reinos que están gobernando este mundo. Un reino que es del mal, el enemigo de nuestras almas. No podemos verlos, pero existen. Amén. Un reino donde el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, tiene su dura, su gobernación, donde él gobierna también un reino del pecado. Un reino donde él es el principal, digámoslo así, el más alto rango. De ahí tiene todos sus... Si miramos, por ejemplo, un reino terrenal que conocemos, el presidente, ¿qué es lo que él tiene? Su vicepresidente, y de ahí va todos los rangos, bajando, tiene su gabinete, sus consejeros, todo así hasta un soldado raso. El reino espiritual tiene lo que es el Satanás, de ahí tiene sus demonios, y de ahí tiene otros demonios que lo apoyan a él. Amén. Pero quiero decirle algo, hermano, que el reino de Dios es mucho más fuerte que ese rey. ¿Saben que Satanás él puede estar en un lugar nada más, y manda a sus ayudantes a que hagan, a que digan, a que destruyan esos lugares de maldad? Amén. Pero el reino espiritual, el reino de Dios, Dios puede estar en cada corazón, en todo lugar Él puede estar, en cada iglesia donde invoquen el nombre de Jesucristo. Amén. Hay muchos ángeles que el Señor manda también para que nos cuiden y nos guarden. Nosotros tenemos que saber esto, hermano. Que nosotros, el Señor nos cubre, nos protege, que su gobierno de Él es nuestro Rey, que Él está atento a sus hijos y Él quiere levantar un reino en este tiempo, porque ese reino, hermano, va a permanecer para siempre. Ese reino que Dios quiere levantar en este tiempo, hermanos, es para que esté con Él y vivamos con Él. Amén. Mire, vamos a leer una escritura en Daniel capítulo 2, una profecía, hermanos, que fue hecha por un profeta, Daniel capítulo 2, y que es para este tiempo. Amén. 2:43. Dice así: así como viste, dice, el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán a uno contra otro, como el hierro no se mezcla con barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En ese tiempo de cuando estaba Daniel, hermanos, el rey Nabucodonosor hizo una estatua. Todos sabemos esa historia. Hizo su presencia con la cabeza de oro, el pecho de plata, y así fue viendo los reinos y calificando los reinos. Pero algo interesante, hermanos, que en el capítulo, ahí mismo en Daniel, en el 45, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el Señor es verdadero y fiel su interpretación. Dice que como en los días, como está mostrando aquí en la escritura del 44, que en los días que un reino contra otro reino van a hacerse alianza, y en este tiempo estamos viendo eso, hermanos,
que se hacen alianzas un reino contra otro reino y no les parece algo y luego ya se pelean o se deja ese reino, o un gobernador, un presidente que esté gobernando mal el país, se levanta la gente y luego lo quieren quitar. Muchas cosas que están sucediendo. Ese es el tiempo, hermanos, que estamos viendo hoy, y esos reinados que hemos visto terrenales, hermanos, es el tiempo que el Señor también quiere levantar un reino espiritual. Miren, hermanos, por ejemplo, en el libro de Mateo, vamos a Mateo capítulo 4. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 16 y 17 dice: cuando el Señor Jesucristo fue a predicar a este lado, dice, el 15 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, dice, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados una región de sombra de muerte. Luz le resplandeció. El 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirles, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Es Dios mismo, porque Él es todo, hermanos. Él mismo se estaba acercando y Él estaba formando un reino. De hecho, cuando estaba levantando los apóstoles pensaban que el reino que Jesucristo iba a levantar o a hacer era igual a los que estaban en ese tiempo, donde Él iba a ser el rey, y todos querían un puesto, ser la mano derecha del Señor Jesucristo, o ser el vicepresidente, o ser un gobernador. Algo pensaban que el Señor Jesucristo los iba a escoger y que Él se iba a levantar con fuerza, que iba a ser un rey poderoso, donde nadie lo iba a poder atacar, ni nadie lo podía vencer. Pero lo que no sabían, que era el Señor lo que quería hacer un reino espiritual. Un reino espiritual donde quería sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarlo a un reino espiritual. Amén. Pero ¿cuándo aconteció esto? Bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, predicando el Evangelio y predicando a muchas personas, Él estaba estableciendo este reino, pero empezó desde el día de que el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés. De ahí empezó todos los que se añadieron a la iglesia, a partir de ahí, amén, todos entramos a un reino. Pero antes de eso, ¿se acuerda la historia de Nicodemo? Amén. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Vamos a verlos. Había unos requisitos que tenía que saber el pueblo y tenemos que saber nosotros para poder entrar a ese reino espiritual. Esta historia de Nicodemo, pues muchos lo sabemos, pero lo vamos a leer, amén. Capítulo 3, versículo 3, pero voy a leer del 1 para saber, para los que no saben mucho de la historia, vamos a leer un poquito. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nada lo que respondió el Señor Jesucristo. 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Qué significa no nacer de nuevo? Bautizarse, hermano, en el nombre de Jesucristo. Si nosotros queremos entrar a esa esfera, a un reino espiritual, tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén.
De ahí sigue la historia, capítulo 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ahora le pone algo más, y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos cosas aquí, hermanos. Primer paso, para poder entrar a este reino espiritual, nacer de nuevo, de agua, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Pero para poder mirar, pero aquí en el 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Agua es bautizarnos, pero ahora bautizarnos también en el Espíritu Santo. Nuestro hermano Denis comentaba que teníamos que invocar el Espíritu Santo para que sea derramado en cada corazón. Aquí vemos, hermanos, que ya fuimos bautizados. Y eso no es todo. Venimos a la iglesia y le servimos al Señor. No es todo, hermanos. Tenemos que invocar el Espíritu Santo para que sea derramado en cada corazón y tenga el sello del Espíritu Santo. Amén. Pero también para los que no, el primer paso para entrar al reino de los cielos y para poder ver, tenemos que bautizarnos en agua. Y segundo, en el Espíritu Santo. Pero algo interesante dice en San Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que el Señor os ha hablado son espíritu y son vida. Amén. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando nosotros venimos a escuchar lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, dice que el Espíritu es el que da vida. Es el que nos da aliento en nuestras vidas, hermanos, la que nos da esperanza, la que nos fortalece en la fe. Amén. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El que podemos ver cosas que no nos convengan, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo es el que nos va a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que, hermanos, invocar el Espíritu Santo. Muchas veces he escuchado, hermanos, yo quisiera que el Señor Jesucristo derramara su Espíritu Santo y sentir, hablar en nuevas lenguas, sentir la presencia de Dios. No es cuando nosotros querramos, hermanos. Es cuando el Señor quiera. Sí nos corresponde a nosotros pedírselo, Señor, derrama tu Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón, quiero sentir tu presencia. Y el Señor se lo va a dar. Se lo va a dar, pero en el tiempo del Señor. Amén. Para eso tenemos que estar preparados. Para eso tenemos que vivir una vida en santidad. Para eso tenemos que hacer las cosas buenas que al Señor le conviene hacer. No podemos pedir el Espíritu Santo y nos portamos mal, estamos haciendo cosas indebidas. ¿Cómo el Espíritu Santo va a derramar en nuestros corazones? Un corazón contrito y humillado, hermanos. Tenemos que ser mansos y humildes. Y el Señor va a hacer la obra cuando usted se lo pida. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Y así va a ser, hermanos. Teníamos que prepararnos. ¿Cuántas veces ha ayunado, hermano, en los últimos tiempos? ¿Los últimos días? Tenemos que esta carne a veces, esta carne tiene que menguar y el Espíritu Santo tiene que crecer. Tenemos que leer la palabra del Señor. Nomás abrimos la Biblia cuando venimos a la iglesia. Y en nuestras casas. En nuestro trabajo, a veces en mi trabajo me preguntan los compañeros y compañeras,
Don Jorge, ¿por qué está tan serio? Es que estoy meditando en la palabra de Dios. Don Jorge, ¿pero por qué está tan serio? Es que estoy meditando en la palabra de Dios. Amén. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, hermanos. Un versículo en nuestra mente, en nuestro corazón. Llegamos a la casa y a leer la palabra de Dios. Recordemos que el Espíritu de Dios, que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, hermano. Hoy compartía con una compañera de trabajo, me decía, Jorge, me siento como desanimada, me siento como algo. Digo, vaya a la iglesia. Ahí es donde va a recibir el ánimo de parte de Dios. Y ese ánimo viene de adentro hacia afuera, nunca va a ser de afuera hacia adentro. Esta carne no puede darnos nada al Espíritu, sino al contrario, si llenamos nuestro espíritu de palabra, alimentamos nuestro espíritu, porque no solo de pan vivirá el hombre, muchas veces puro pan, hermanos. El espíritu, hermano, tenemos que alimentar. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es alimentar el espíritu, hermanos. Amén. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que el Señor siempre nos ha hablado son espíritu y son vida. El agua y el espíritu no pueden entrar, amén, en el reino de Dios. Dice, con el arrepentimiento, un nuevo orden de la vida se abre al creyente en Cristo Jesús. Sin el nuevo nacimiento no hay relación con Dios, no hay relación con Cristo, no hay vida, no hay esperanza. Con el nuevo nacimiento surge un nuevo nivel. Vemos el reino de Dios, su palabra se acerca más a nosotros, es más clara a nosotros, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y la fe está fuerte en nuestras vidas. Amén. Por el nuevo nacimiento entramos a la esfera donde el orden de Dios se hace realidad en nuestras vidas, hermanos. Es importante bautizarnos en el nombre de Jesucristo para poder ser trasladados del reino de la oscuridad a un reino de la luz que es en Cristo Jesús. Tenemos que bautizarnos, como le decía a Nicodemo, para poder entender las cosas espirituales. Él era un maestro, hermanos, un maestro de la ley, alguien que conocía mucho la palabra de Dios. Y más sin embargo decía, ¿cómo yo voy siendo grande, voy a volver a entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Eso era ilógico. Lo que Jesucristo quería enseñarle era que tenía que nacer de agua y del Espíritu para poder nacer de nuevo. Amén. Dice el Señor, bueno, si te digo cosas terrenales y no las entiendes, si te digo una espiritual no la va a entender. Amén. Y aquí mismo le dice una espiritual. Bueno, lo voy a leer del 7. Dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas y no sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Nicodemo dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo, eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos, dice, nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si te dijera una celestial? Y ahí le dice una celestial, le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hermano, eso es una espiritual. Si él no podía entender algo terrenal, y le dice una espiritual, se quedó en cero, hermano. Y era un maestro de la ley. Un maestro de la ley es alguien que tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor del Antiguo Testamento.
Amén. Lo vuelvo a decir. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí estaba el Señor Jesucristo y a la misma vez estaba en el cielo. Porque dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí estaba el Señor Jesucristo. Ahí estaba Dios y a la misma vez estaba en el cielo. El escriba, hermanos, que le hizo una pregunta a Dios, a Jesucristo, y le respondió bien, muy bien. Pero el Señor Jesucristo le dijo, está cerca del reino de los cielos. Está cerca, hermanos. Aún sabiendo, le dice, está cerca. Todavía no entraba. Porque para poder entrar, hermanos, tenemos que hacer las cosas, vivir las cosas. No nada más escucharlas, ni saberlas, sino hacerlas. Al Señor le gusta que le hagan. Amén. No estás lejos del reino de Dios, le dijo. No estás lejos. Pero el Señor quiere un reino. Que estemos dentro de esa esfera, dentro de ese conocimiento, de su gobernación, que Él sea nuestro Rey, hermanos. Que Él sea nuestro Rey, Él que gobierne nuestros hogares, que Él gobierne nuestras vidas. Mire, hermano, una nación santa. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El 10 dice, vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pueblo somos nosotros, hermanos. Este pueblo somos nosotros. Somos linaje escogido. Miren, hermanos, somos poquitos. Somos muy pocos. ¿Cuántas personas hay allá afuera? Si vamos a la tienda, a la más cerca de aquí de mi pueblo, hermanos. ¿Cuánta gente está allá adentro? Que si toda esa gente se viniera por acá, no cupieran aquí, hermanos. Pero no todos son llamados. Dice la palabra de Dios que todos somos llamados, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es cierto. Les aseguro que más de 100 personas, que si hay 200 ahí, hermano, más del 50% o más del 50% han escuchado de la palabra de Dios y no se han acercado a una iglesia. O están en una iglesia tradicional, donde nomás les enseñan lo básico, donde pueden ir a confesar sus pecados, y se pueden ir a su casa, vuelven a seguir pecando, y vuelven a confesarse, y es una rutina constante, hermanos. Ese reino no está buscando a Dios. El reino que está buscando el Señor es que obedezcan la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios, que entren dentro de su reinado, que Él sea su rey, que Él gobierne sus hogares y sus corazones, que Él le diga, Señor, ¿quieres que yo vaya para ese lugar? Amén. No que hagan las cosas como ellos quieran, sin que nadie los gobierne. Los gobierna el reino espiritual. Van a la cantina, van a los bailes, van a hacer el pecado. Ese es el reino. Un reino espiritual, pero es de Satanás. El que te induce a lo malo, el que te induce a pecar. Y eso no quiere el Señor. El Señor quiere una nación santa. Por eso pagó el precio de la cruz del Calvario, hermanos. Es poco lo que hizo el Señor en la cruz. Es poco la muerte.
los golpes que le dieron. Nosotros siendo culpables, hermanos, siendo culpables de muerte, Él dice, yo quiero morir por cada uno de ustedes. Si ustedes por sus pecados tenían que ser muertos, Él dice, yo muero por ti y aparte todos tus pecados son perdonados. Nada más lo único que quiero es que entres al reino espiritual, que me conozcas en espíritu y en verdad. Una relación más cerca, más íntima. No es suficiente con saber a Nicodemo, no era suficiente saber, ni al escriba no era suficiente saber, ni preguntarle. No es suficiente con venir y escuchar la palabra de Dios. Necesitamos entrar a esa esfera, a la cobertura de nuestro Dios. Necesitamos que Él gobierne, hermanos. Que Él nos dirija, incluso hasta lo que vamos a decir. Es cierto, hay veces que cometemos faltas, es cierto. Imprudencias, es cierto. Pero también el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, mira, estás haciendo algo incorrecto, arrepiéntete. Y uno se arrepiente, le pide uno perdón a Dios. Pero tenemos que la lucha de no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. La profecía del rey Nabucodonosor, hermano, que ese tiempo es hoy este tiempo, hermanos. Ya no va a haber otro tiempo. Están sucediendo cosas muy extrañas. Hay tantas profecías que se están cumpliendo, pero si el reino no las va a poder entender, le van a pasar de noche. Hay una profecía que se va a cumplir en este tiempo, hermanos. Pero si no estamos preparados, no la podemos discernir con los ojos espirituales. La gente se va a asustar, hermanos. La gente se va a asustar. La gente incluso va a morir de miedo, hermanos. Muchos van a morir, hermanos, tan solo de escuchar el bramido del mar, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Porque no saben, hermanos, no saben lo que va a acontecer. Porque no han entrado todavía a este reino espiritual. Todos los que somos engendrados a partir del Pentecostés, hasta hoy, hermanos, hasta hoy. Y el Señor nos ha rescatado y estamos buscando su presencia. Estamos buscando, Señor, su rostro, su misericordia, su justicia y su verdad. Tenemos que tener estos ciertos requisitos como a Nicodemo. Bautizarse en el nombre de Jesucristo y buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos años tenga en el Evangelio, hermano. Y si no ha recibido el Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Señor el Espíritu Santo. Cada servicio, cada vez que venga a orar, hermanos, Señor, derrama mi Espíritu Santo, Espíritu en mi vida. Hablar en nuevas lenguas. Amén. Pero tenemos que vivir una vida en santidad. Él no puede darnos algo si nosotros no lo merecemos. Tenemos que ser merecedores de ese regalo especial. Yo lo cuento con mucho temor y temblor cuando el Señor tocó mi vida en hablar en nuevas lenguas. Yo sí le decía, Señor, ¿qué es eso? Yo no conozco eso. Me dicen que tu Santo Espíritu va a ser derramado en cada corazón. Yo quiero sentir eso, Señor. Derrama tu Santo Espíritu en mi vida. Quiero conocer esa experiencia. Pasó tiempo, pero tuve que portarme bien, tuve que hacer las cosas bien. Y cuando menos lo esperé, el Señor llegó a mi vida. Es una experiencia muy especial, hermanos. No lo puede uno explicar porque no hay palabras para expresar ese gozo tan grande que uno siente. La misma presencia de Dios. En ese tiempo fui a un retiro a las montañas.
y comenzamos a orarle al Señor. De repente alguien habló en lenguas y yo le decía: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Y comencé a hablar en nuevas lenguas. Comencé a hablar en nuevas lenguas. Ese idioma, no la lengua es, para los que no, nuestros hermanos que no saben qué es hablar en otro idioma. Por ejemplo, si nosotros sabemos hablar español en otro idioma, pues si estuviera hablando en chino, o en japonés, o en ruso. Amén. Que los que están a un lado de mí no saben lo que estoy diciendo. Amén. Tiene que haber alguien que pueda interpretar esas lenguas. Amén. Que venga de parte de Dios. Pero en este momento, al hablar yo en nuevas lenguas, era en otro idioma, no sé qué idioma sería, pero yo sabía lo que estaba mencionando. Yo sabía que estaba glorificando el nombre de Dios. Amén. Y sentí su presencia en mi vida, algo muy especial. Pero no era cuando yo quisiera, hermano, sino cuando el Señor me dio ese regalo tan hermoso. Amén. Por eso tenemos que invocar el nombre de Jesucristo. Tenemos que invocar su Santo Espíritu que sea derramado en cada corazón. Y cada vez que vengamos al servicio, vamos a orarle al Señor para que Él derrame su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Los que no han recibido y sentido esa experiencia, hermanos, y la desean, tienen que portarse bien. Tienen que hacer las cosas bien. Si no, no va a suceder hasta que el Señor lo desee. Amén. Bueno, seguimos adelante. Amén. En 2 de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando el Señor, hermanos, nos escogió para una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos convierte en embajadores. Un rey o un presidente, digámoslo así de esta manera, el presidente de México mandó aquí en Estados Unidos un embajador, un representante de México que estuviera aquí, a este lugar, para ayudar, digamos, a todos los que son de México. Ese es un embajador. Amén. Así el Señor, en el reino espiritual, en el reino de Dios, Él siendo el Rey, también a nosotros, cuando nos escoge como nación santa, nos convertimos en embajadores de Cristo. En embajadores de Cristo, que significa apóstol, discípulo, mensajero, ministro y profeta. Eso es lo que abarca embajador. Ser un embajador, un representante del reino de Dios aquí en la tierra, hermanos. Mire, algo interesante. Nosotros estamos viviendo, hermanos, con el reino espiritual de las tinieblas, pero también con el reino de Dios, siendo cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos que no conocen a Cristo, porque muchos que están en el pecado, los que están en las tinieblas, hermanos, ellos están en un reino del enemigo. Y nosotros que estamos en el reino espiritual, que ya obedecimos la palabra de Dios, que estamos en el camino de Dios, estamos en el reino de Dios. Pero estamos ahí a veces trabajando juntos y los escuchamos ahí a ellos cómo se expresan, cómo hablan, cómo dicen tantas cosas. Ahí, hermanos, usted entra siendo un embajador de Cristo. Ahí es donde usted va a representar el reino de Dios. Decirle que el que gobierna en nuestros corazones es Jesucristo, y que se cambie del reino de la oscuridad a un reino de la luz que es en Cristo Jesús. Ahí es donde el Señor nos ha llamado, hermanos, a predicar el Evangelio, a ser embajadores de Cristo. Amén.
Por eso estamos viviendo, hermanos, miramos muchas cosas a nuestro alrededor. Y aquellos de los reinos, el reino de las tinieblas, hermanos, a muchas veces arrastra también a los que están dentro de la iglesia, a los que están en el reino de Dios. Se los quiere llevar también a la oscuridad otra vez. Es una lucha constante, hermanos, que tenemos que pelear. Ese reino espiritual que Dios nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, tenemos que vencerlo en el nombre de Cristo. Porque Él ya pagó el precio, Él ya derramó su sangre preciosa. Él ya nos fortaleció y nos ha bendecido. Y ahora nos ha trasladado a un reino de Dios, al reino espiritual. Pero me dice lo que dice Apocalipsis, capítulo 11, hermanos, para terminar. Apocalipsis 11. ¿Qué reino quiere estar usted, hermano? ¿En el reino espiritual o en el reino de Dios, en el reino espiritual o el reino del enemigo? Mira lo que dice 11 en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo una gran voz en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser, ¿de quién, hermanos? De nuestro Señor y de Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. ¿De quién van a ser entregados todos los reinos? De Cristo Jesús, de nuestro Dios. Pero si en este momento nosotros, hermanos, entramos a ese reino y a esa nación santa que Dios quiere hoy forjar, hoy quiere hacer, somos nosotros. Pero mire lo que dice el 16, y dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. El 17 diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El 18 dice: y se airaron todas las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruirá a los que destruyen la tierra. El Señor va a destruir todas estas naciones, hermanos. Todas las naciones Dios los va a destruir y nada más va a quedar una, como lo decía en la profecía de Daniel. Una nación donde no va a ser dejada ni destruida, sino que Dios va a destruir todas las otras naciones. Y la nación de Dios gobernará sobre todas las naciones. Amén. No es suficiente, hermanos, no es suficiente con bautizarnos. Sí tenemos que hacerlos. Tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo y buscar el Espíritu Santo en nuestras vidas. No es suficiente con saber, sino tenemos que vivir la palabra de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Yo no sé si estás lejos o cerca del reino de Dios, o si quieres ser parte del reino de Dios. Yo lo único que sé, hermanos, que Jesucristo está levantando una nación, un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Peleemos la buena batalla, hermanos. Sí es difícil, pero peleemos la buena batalla. Peleemos por entrar a ese reino, que el Señor ya nos ha abierto las puertas para poder entrar. Tan solo hay que obedecerlo y vivir su palabra. Amén. Pasemos al altar, hermanos, y pidámosle al Señor que nos fortalezca, que nos ayude. El Señor sea nuestro Rey, nuestro gobernador, nuestra guía.